¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. La transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos hacia los ciudadanos es indispensable para una democracia de resultados. La reforma en materia de transparencia y sus leyes secundarias buscan precisamente fortalecer y renovar los mecanismos para acceder a la información pública y proteger los datos personales. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña la doctora Jacqueline Pechard. Buenas noches, Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Quien fue consejera presidente del IFAI y consejera del Instituto Federal Electoral. Actualmente es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Y también, como cada semana, saludo con gusto a Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, Carlos Ugalde, Hola, ¿qué tal? Javier. Y Pepe Ureña. Yo soy Javier Oliva y le agradezco su presencia. Antes de iniciar, lo invito a ver la cápsula que hemos preparado sobre este tema. Una sociedad informada y participativa, junto a un gobierno responsable y abierto, constituyen una fórmula poderosa para conocer el uso y destino de los recursos públicos. Y más aún, la transparencia es uno de los mecanismos más eficaces para prevenir y combatir la corrupción. El pasado 7 de febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública. 3 son sus ejes principales. La reforma amplía el catálogo de sujetos obligados a transparentar su información. Ahora los ciudadanos podrán conocer la información que poseen los partidos políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos, fideicomisos, además de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los 3 órdenes de gobierno. Por otra parte, la reforma fortalece al IFAI al otorgarle autonomía constitucional y al darle a sus determinaciones el carácter de definitivas e inacatables. De igual manera, la reforma sienta las bases para la creación de organismos locales autónomos en los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Además, como organismo garante del derecho a la transparencia y el acceso a la información pública, ahora el IFAI podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren estos derechos. Asimismo, podrá revisar las determinaciones que realicen los organismos locales y atraer los recursos de revisión en el ámbito local que así lo ameriten. Luego de su promulgación, el Congreso tiene un año para crear la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información. El plazo vence el próximo 7 de febrero. Organismos como el INE urgen al Poder Legislativo a aprobar la ley reglamentaria para que, por ejemplo, los partidos políticos como sujetos obligados conformen sus unidades de transparencia en todo el país. Actualmente, el proyecto se encuentra en el Senado y se prevé que el tema sea uno de los primeros a discutir y analizar en el próximo periodo ordinario de sesiones. El objetivo es simplificar la forma en que se accede a la información y homologar en todo el país los sistemas para hacerlo. Bien, pues vamos a iniciar este interesante programa. Está con nosotros la doctora Jacqueline Pechard, que también es destacada profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Jacqueline, antes de entrar propiamente en el tema de coyuntura de la situación de la ley de transparencia, y yo quisiera, sé que es un programa muy breve, pero un panorama general de la evolución de los 15 años que ha tenido aproximadamente estos temas. Ciertamente, si tú lo ves en un contexto internacional, México fue uno de los primeros países en América Latina en tener una ley de transparencia y acceso a la información. Es decir, realmente la explosión, o si quieres tú, la oleada de leyes de transparencia en el mundo empezó después del año 2000. Es decir, anteriormente solo había unos cuantos países con democracias muy consolidadas que tenían una reglamentación en materia de acceso a la información. Entonces, México creo que llega tarde, pero el legislador en México establece unas características, un modelo de transparencia que es un modelo, yo diría, de avanzada. Y esto tiene que ver sobre todo con que todos los que son obligados de transparencia son todos los poderes, los organismos públicos autónomos, ¿no? Entonces, toda la entidad pública está obligada por la transparencia, no solamente el gobierno, que en muchos países es solamente el gobierno el que lo regula la transparencia. Entonces llegamos con una muy buena ley y sobre todo se establece un organismo que garantiza la transparencia, es decir, que asegura que los entes públicos, las dependencias, las entidades de los gobiernos y de los poderes puedan efectivamente cumplir, ¿no?, con dar la información
que es pública. Entonces es una muy buena reglamentación, aunque creo yo que en el panorama, digamos, de la evolución democrática del país, pues llega pues hasta después de la alternancia. Ahora, esta mayor transparencia que yo coincido contigo, hay que celebrarla, pero la mayor transparencia viene de la mano de mayor corrupción. Entonces muchos pueden pensar, ¿y de qué sirve la transparencia? Yo sé que estoy simplificando la realidad, porque la transparencia también te sirve para estimular mejor gestión de gobierno, para otras cosas. Pero ciertamente uno de los propósitos centrales, no el único, es que haya menos corrupción, y en este país no ha tenido mucho impacto en eso. Sí, yo creo que es, digamos, es exigirle demasiado a la transparencia que el que los servidores públicos estén expuestos a la mirada y a la tutela de la población quiere decir que se evita la corrupción. Creo que la corrupción es un problema mucho más estructural, mucho más de fondo. Lo que sí estoy convencida es que la transparencia ha hecho mucho más visible la corrupción. Es decir, ahora es mucho más difícil esconder la corrupción, y eso pasa en todas partes del mundo. O puesto de otra manera, no hay que pedirle a la transparencia lo que no puede dar. A mí me parece que el discurso ahora de la transparencia debiese acompañarse de la exigencia de que eso que se ve se castigue. Y eso creo que es el siguiente reto, que no minimiza los logros, por supuesto, pero que sí habría que ver que la transparencia tuviera consecuencias, o lo que se ve a través de la transparencia. No, por supuesto, pero eso, digamos, va más allá de la transparencia, sí, no se lo puedes exigir, entonces, pero creo que hoy está en la agenda pública. Si la transparencia ha logrado colocarse en el centro de la agenda pública de este país, no hay ley, no hay reformas constitucionales que no pongan a la transparencia como uno de los elementos fundamentales. Entonces, si tienes la transparencia, esto incentiva, digamos, a que haya otro tipo de exigencia para los poderes públicos. Los va desencadenando. Pues a fuerza, ¿no? Entonces ahora pues ya se está hablando de la rendición de cuentas, de un sistema de rendición de cuentas y sobre todo pues de consecuencias de los actos de corrupción, ¿no? Porque hay actos de corrupción que se ven, pero lo que no tenemos claro es cuál es la consecuencia de esos actos, ¿no? Cerrar la pinza, ¿no? Digamos, de este proceso. Jacqueline, yo concuerdo totalmente contigo y me parece que uno de los grandes aciertos de la reforma fue ampliar justamente el catálogo de sujetos obligados. Ya lo mencionabas tú, el hecho de hacer sujetos a los sindicatos, a los partidos, a los 3 órdenes y niveles de gobierno, sin duda, aunque venga tarde, es algo bienvenido, como decías tú. Ahora, hay una parte en la que me gustaría tu opinión. El hecho de la plena autonomía de este instituto, del organismo encargado de garantizar la transparencia. ¿Es realmente una necesidad? ¿Le agrega un plus? Porque como que la autonomía per se pues no necesariamente te va a dar una mejor garantía. ¿Qué se necesita hacer para que justamente la institución ejerza esa autonomía? Sí, la autonomía para el IFAI es clave para que se pueda homologar lo que son los niveles de exigencia que estaban establecidos para el gobierno federal, para la administración pública federal, y no lo estaban para los otros poderes, es decir, ni para el Congreso, ni para el Poder Judicial, ni para los organismos autónomos, que siendo muy autónomos tenían realmente procedimientos de transparencia bastante deficientes. Entonces, esto permite que haya una misma autoridad que está alejada de esas instancias, de esos entes públicos y que pueda vigilarlos a partir de las mismas categorías, a partir de los mismos criterios de transparencia. Entonces, la autonomía del IFAI está ligada a algo que se entiende como el Sistema Nacional de Transparencia y es uniformar, armonizar, digamos, todos los criterios de transparencia, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito local, porque tú veías con mucha frecuencia que un criterio de transparencia en un estado no se correspondía con el criterio de transparencia en el ámbito federal. Muy bien, vamos a nuestro primer corte. Estamos con la doctora Jacqueline Pechard analizando la Ley General de Transparencia. Muy bien, estamos aquí de vuelta, Pepe Ureña. Sí. Oiga, cuando usted estaba en el IFAI, ¿con qué se encontró? ¿Cuáles fueron los nudos los mayores que encontró, los obstáculos? ¿Y qué avances se dieron en lo que usted veía que estaba mal?
Sí, a ver, desde el IFAI lo que pudimos ver en los primeros, digamos, 6 años de vida de la Ley de Transparencia, de la Ley Federal de Transparencia y del IFAI, es que empezaron a generarse reacciones de incomodidad de parte de algunas entidades gubernamentales. Entonces, a lo que se enfrentó el IFAI entre 2009 y 2010 fue a un intento de regresión en materia de la Ley de Transparencia de parte del gobierno, concretamente de parte de la Secretaría de Gobernación. Es decir, había una intención muy clara de, ya fuera, reformar la ley para que las resoluciones del IFAI no fueran obligatorias para las dependencias de entidades gubernamentales. Es decir, porque ese era el punto fuerte. Y conste que la ley de transparencia es una ley, incluso ahora la propia ley general que está discutiéndose en el Congreso establece que los organismos garantes de transparencia no sancionarán a los servidores públicos que incumplan con las resoluciones de los entes garantes. Pero en todo caso, el solo hecho de que fueran definitivas hizo que hubiera una opinión pública y también una intención muy clara de parte del IFAI de que si eran definitivas sus resoluciones tenían que acatarse. Y si no tenía elementos para sancionar a los servidores públicos, lo cual estaba bien para no distraer, digamos, el tema de hacer efectiva el acceso a la información, entonces lo importante era que hubiera un acompañamiento, digamos, mediático, de opinión pública respecto de quiénes eran las dependencias que incumplían con las resoluciones del IFAI. Entonces, por eso creo que el modelo era muy bueno, porque sin ser un órgano constitucional autónomo, vivió la autonomía de manera, pues digamos que mucho más allá, si quieren, de lo que realmente establecía la norma, ¿no? Entonces eso fue importante, pero sí las resistencias e incluso las... pues digamos, sí hay siempre una reacción de incomodidad de parte del poder en el momento en que hay alguien que lo vigila. Yo quiero hacer una reflexión, Jacqueline, porque creo que parte de esta mesa es interesante ver los retos y los riesgos. Yo soy un gran promotor de la transparencia, me parece fabuloso. Veo algunos problemas no de los responsables de la transparencia, sino de los usuarios de la transparencia. Veo a gobiernos locales con pésimos indicadores de desempeño, con información no clasificada, de tal forma que si tú la pides la información, te confundes más. Y mientras esos sistemas de indicadores de los gobiernos no mejoren o no existan, la transparencia es irrelevante. Veo medios de comunicación cooptados, medios de comunicación que reproducen declaraciones de políticos y medios de declaración que viven de los gobiernos, y por lo tanto ellos que deberían ser los reproductores, los altavoces, no lo son, y por lo tanto lo único que vemos de repente es un escándalo por allá, uno por allá, y la información no se traduce en acciones para castigarlo. Veo obviamente el problema de la Procuración de Justicia, pues que no cuaja en este tema de la corrupción y en otros. Entonces veo usuarios muy perezosos. Los propios periodistas piden solamente los salarios de los funcionarios públicos y los viajes y no pasan de ahí. Entonces, esto no demerita la transparencia. Por supuesto que no. Simplemente estoy diciendo que del otro lado de la mesa no hay aliados que hagan un buen uso de esto que se ha avanzado. ¿Cómo ves esta? Yo creo que sí hay aliados. Creo que efectivamente tienes una buena percepción de cómo hay enormes espacios de insuficiencia, digamos, para que se pudiera como articular algo que funcionara, quisiera funcionar el acceso a la información y la transparencia. Las teorías sobre transparencia dicen que si no hay un buen periodismo de investigación en un país, no se puede cambiar la relación entre los ciudadanos y el poder. Entonces, por más que tengas posibilidad de acceder a la información, pues ni entiendes qué información es útil, ni sabes cómo correlacionar los distintos datos, y para eso necesitas pues traductores, como tú dices, ¿no? Traductores de esa información que es muy amplia en el gobierno y en los poderes públicos, y que necesitas a alguien que vaya pues siendo como el mediador entre el ciudadano, porque a veces el ciudadano pues no tiene herramientas suficientes para saber en dónde está la información significativa. Y yo digo que sí hay acompañantes, porque en México hay una buena red
de organizaciones de la sociedad civil que se han convertido en organizaciones que utilizan y que promueven el ejercicio del acceso a la información. Y yo creo que en buena medida el hecho de que no haya elementos de regresión, sino que ahora estemos en una nueva reforma constitucional que implica un reto pues para homologar el ejercicio del derecho, sobre todo en el ámbito de todo el país, para que no haya ciudadanos que tienen más requisitos para acceder a información que otros. Y creo que en buena medida tiene que ver con eso, pero también creo que hay algunos periodistas, pocos, pero sí muy destacados, que incluso se han identificado como periodistas, así como hay periodistas expertos en cuestiones financieras o en cuestiones electorales. Hay quienes se dicen, yo soy como Lilia Saúl, como Daniel Lizárraga, digamos, solo por mencionar algunos, que han utilizado el ejercicio del acceso a la información para hacer investigaciones a fondo, para revelar en dónde están realmente, pues, digamos, los grandes nudos, no solamente de corrupción, sino realmente de mala gestión pública, ¿no? Y, en ese sentido, y como lo planteabas en el primer bloque respecto al balance que hiciste, el estatus que guarda en este momento el IFAI y sus principales faltantes o retos que tú pudieras ver en el contexto de la nueva ley de febrero del 2014. Sí, bueno, el IFAI ahorita está en un proceso de reestructuración, obviamente, porque pues pasó de ser un organismo que era parte de la Administración Pública Federal a ser un organismo autónomo. Entonces, obviamente, además tiene mayores facultades, tiene más entes obligados, los partidos, los sindicatos, todas las personas físicas y morales que reciban recursos. Y ahora la ley general, la propuesta de ley general, lo que está diciendo es, pues el órgano garante, que es el IFAI, va a definir si es directo o indirecta la relación con uno de estos entes obligados. Es decir, por ejemplo, una persona física que reciba una beca del gobierno, pues no le vas a obligar a que tenga una oficina en donde conteste las solicitudes de información, ¿no? Entonces, ¿cómo tratarla diferente de un sindicato? Como un sindicato petrolero que pues obviamente tiene muchos recursos y al cual sí le puedes exigir que directamente sea responsable. Entonces tiene que estar en un proceso, pero sí creo que uno de los grandes problemas de esta reforma es que sí le asigna demasiadas atribuciones al IFAI. Y quiero decir demasiadas porque tú puedes saturar a una institución cuando la haces la coordinadora del sistema nacional, cuando la haces la que va a vigilar no solamente a nuevos sujetos federales, sino que también va a estar atenta a qué solicitudes y qué recursos se están atendiendo en los estados, porque puede ser una segunda instancia o puede ser alguien que atraiga un caso, ¿no? Entonces, esa es una de mis preocupaciones, ¿no? Que ya el IFAI tenía problemas, sobre todo, por ejemplo, para dar seguimiento y ver quién no estaba cumpliendo con las obligaciones de transparencia. ¿Qué tiene que ver con esto? Subir los contratos, subir las licitaciones a la página. Bueno, alguien tiene que estar vigilando si se están subiendo, si se están actualizando, y eso lo hacía el IFAI. Y ese era uno de los grandes problemas. ¿Cómo le haces? Si ya eso era difícil de darle seguimiento, y no solamente darle seguimiento, sino hacer los correctivos, ¿no? Entonces, ahora que tiene un mayor número de entes obligados. Es un problema de atrofia que ocurre en cualquier organización que se le sobrecargan las responsabilidades, y lo mismo puede ocurrir con el Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que hay un error de perspectiva y de calidad regulatoria de los legisladores, que creen que dándole más atribuciones a un ente se le hace más poderoso cuando se le puede debilitar, como dices. Efectivamente. Entonces, vamos a ir al segundo corte y regresamos. Muy bien, estamos aquí de vuelta, estamos con la doctora Jacqueline Pechard analizando el tema de la Ley General de Transparencia. Verónica. Jacqueline, creo que nos has dado muy claro el panorama de cómo ha estado desde el punto de vista del IFAI y de la transparencia desde el sujeto que la garantiza, pero me gustaría, si pudieras, en dos rubros decirnos cómo has visto la evolución justamente en estos 13 años en que tenemos inmersos en el tema. Uno, desde el punto de vista de las asimetrías a nivel de estados, porque son muy graves, son muy serias, en algunos inclusive hay obstáculos de los propios poderes locales
pienso incluso en el DF, ¿no? Cuando no se le daban fondos suficientes, digamos, para la creación del Instituto Local de Transparencia, cómo ha ido evolucionando, si es que ha ido evolucionando esto. Y dos, desde el punto de vista de la sociedad civil, me parece que también ha sido un proceso, ¿no?, de enseñanza y de ir aprendiendo las bondades o la necesidad de contar con una información accesible y transparente. Entonces, en esta parte de la sociedad civil también. Aunque la Ley Federal de Transparencia no fue la primera ley de transparencia en el país, sino que hubo leyes de transparencia locales primeras en Sinaloa, en Jalisco. Realmente yo diría que la Ley Federal lo que hizo fue como generar un cierto nivel de exigencia y entonces, y además poner el tema en el centro de la agenda pública. Y en muy poco tiempo todos los estados tuvieron una ley. En 5 años todos tenían una ley, pero las asimetrías entre lo que decía una ley, lo que le exigía a un ciudadano para poder solicitar información, tú tienes que ser de este estado, le decían en Campeche o en Quintana Roo, pues, ¿sabes qué? Tú tienes que identificarte para que claramente sepa yo quién está solicitando. Sí. O sea, cuestiones que iban en contra de los principios generales. Aun cuando hubo una primera reforma constitucional en 2007 que estableció los principios rectores de la máxima publicidad de la información pública, pues de todas maneras todos los estados hicieron reformas, pero siguió habiendo muchas asimetrías. Entonces, ciertamente, por ejemplo, cómo se constituían los distintos organismos garantes, aun cuando hay hoy por hoy 18 estados que ya tenían autonomía constitucional, sus institutos de transparencia, de todas maneras estaban bastante cooptados o secuestrados por los poderes locales, ¿no? Entonces, el problema ahí siempre es el mismo, ¿no? Es decir, es como, aun cuando la ley les dé ciertas atribuciones, en la práctica están realmente atrapados por las propias redes de la estructura de poder. Entonces, ciertamente lo que había que hacer era una reforma que permitiera que no hubiera esas disparidades, porque tú pedías información sobre la deuda de Coahuila a Coahuila y te la negaban porque eso podía afectar la estabilidad financiera del Estado. Ibas al órgano garante y decía, sí la puede afectar, y venían acá, se la pedían a Hacienda, y pues Hacienda decía, sí afecta, pero el IFAI decía, no afecta nada, porque es recurso público y el recurso público se da, ¿no? Ahí no puede haber afectación a nada, ¿no? Porque es una deuda que se hace sobre... Entonces sí había gran disparidad, sí urgía que esto se homologara, se uniformara. Entonces creo que estamos en ese trayecto, pero fíjate tú a lo que metes. Tú metes a un sistema que requiere de enorme colaboración, cooperación entre los distintos estados, la federación, para armar algo así como lo que se quiere en la ley general, que es pues no solamente una plataforma informática común, que ya prácticamente estaba con el Infomex, sino además que haya una política pública nacional en materia de transparencia, para que no haya criterios distintos en donde se diga esto afecta la estabilidad financiera o esto daña el derecho humano de no sé quién, sino que efectivamente haya una manera de coordinar esto. Entonces creo que ahí cuando menos el legislador sí entendió dónde estaba el problema. Y yo decía que la sociedad civil se ha ido consolidando como un acompañante, como alguien que sí establece una especie de mediación entre la información pública y lo que puede entender y leer el ciudadano. Pero yo diría, de nueva cuenta, tenemos muy buenas organizaciones en el nivel federal. Pero si tú te vas a los estados, pues esa organización social pues es mucho más débil. Entonces requieres de... Es que lo que yo sí creo es que los procesos de recentralización pues no son los más adecuados, sino tienes que hacer algo en donde pues fortalezcas, ¿no? Pues esa debilidad, pues debilidad de la sociedad civil, debilidad de las estructuras públicas, debilidad de nuestros esquemas democráticos, ¿no? De nuestros medios de comunicación, pues sí, ¿no? De todo. Pero bueno, pues ahí está. Ahí vamos. Oiga, dos cosas. Sigue la circulación de datos privados de las personas. ¿Ahí qué debe hacerse? ¿Qué recomienda usted que se haga para que realmente sean privados, que no anden en circulación pública y abusen de ellos? Esa es una parte. La otra, si tiene un pie
la transparencia, que es la búsqueda de información, y está la otra, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es el pie que le falta? Bueno, yo creo que es uno de los pies que le falta si es que el Sistema Nacional Anticorrupción se arma bien, ¿no? Porque sí, bueno, pues lo que han dicho quienes trabajan más esto, que están muy concentrados en el CIDE, por ejemplo, y que han trabajado a fondo lo que es el problema del, ¿no? de todas las reformas que se han hecho para ejercer mayores controles sobre el ejercicio del gasto público, ¿no? Y de las cuentas públicas y etcétera, pero que a pesar de todas esas leyes están todas dispersas, está fragmentado el sistema, entonces requieres de algo que efectivamente lo coordine y sobre todo que establezca responsabilidades muy claras, ¿no? Porque eso es algo en lo que estamos siempre pues en gran déficit, ¿no? Es decir, podemos identificar algún tipo de falta, algún tipo de irregularidad, pero luego identifica dónde está la responsabilidad, esto falta. Entonces creo que si se arma un buen sistema anticorrupción, ya la propuesta que hay, que presentó el PAN y que estuvo en buena medida coordinada con organizaciones de la sociedad civil, con Transparencia Mexicana, con la Red por la Rendición de Cuentas, pues ellas mismas ya han dicho dónde hay todavía pues deficiencias en este proyecto, y yo creo que lo que sigue es que efectivamente se vaya hacia adelante, ¿no? Y que pero sobre todo que sí se pueda armar un esquema en donde no se piense que con meter a la cárcel a un muy alto funcionario ya estamos atacando la corrupción. Es que la corrupción está mucho más estructural, ¿no? Es mucho más honda, ¿no? Hay una serie de incentivos que generan, ¿no? Todos lo sabemos, la corrupción. Y sobre el asunto de los datos personales, que con frecuencia encontramos que pues se andan transfiriendo nuestros datos de un lado a otro. Bueno, efectivamente, aquí hay también una deuda del legislador, porque en la reforma constitucional del año pasado en materia de transparencia se dijo el IFAI seguirá siendo el encargado de la protección de datos en tanto que el legislador decida qué hace con eso. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que el IFAI, durante los años en que ha estado al frente de esto, hizo fuertes campañas. Creo que ahora estas fuertes campañas para que los ciudadanos protejan sus datos. Es que los ciudadanos tenemos en México una especie de inclinación a dar nuestros datos casi de manera pues muy libres y como si no estuvieran en peligro, ¿no? Entonces alguien tiene que llamarles la atención respecto de a quién se le están dando, ver los avisos de privacidad, ¿no? Hay veces que llegamos a una empresa, inmediatamente nos dicen, ¿quiere ver el aviso de privacidad? No, ¿qué es eso? Nadie lo quiere ver, ¿no? Pero pues son elementos que van, pues que tiene que ir generando, por ejemplo, así como el tema de la transparencia es un tema de la agenda pública, el tema de los datos personales y su protección sigue sin serlo. No es un tema en el que esté involucrado ni organizaciones sociales, ni poquito la prensa, y a veces, ¿no? Solo cuando hay un escándalo de robo de identidad o de robo de grandes bases de datos, ¿no? De las personas, ¿no? Sí, así es. Y ya estamos en la recta final, ya me avisaron que nos queda un par de minutos nada más. Y ya ves que hay un plazo, hay un límite para la promulgación. ¿Cuál sería tu vaticinio, así en términos muy generales? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que tiene que ver con este acompañamiento de la sociedad civil en la materia de transparencia es que tanto la reforma constitucional como la discusión de la ley general en materia de transparencia se ha trabajado en el Senado y la sociedad civil ha estado ahí involucrada. Entonces, si tú ves la propuesta de la ley general, es algo, digamos, sí muy de una gran interacción entre sociedad civil, los institutos entonces debería de ser algo que saliera más o menos pronto. Pero sí hay voluntad política, porque claro, pues sí se elevan los niveles de exigencia, ¿no? Por ejemplo, con mucha frecuencia las entidades públicas dicen, busqué la información, ¿y qué crees? Pues no la encontré, ¿no? Y pues nadie está obligado a lo imposible. Bueno, ahora dice, si son tus facultades, si está dentro de lo que tú estás obligado, pues tienes que o rehacer la información si es posible, o si no, dar una explicación puntual de por qué no la tienes, por qué no tienes un acta de una asamblea de Pemex si es parte de tus atribuciones, ¿no? Entonces sí hay mayores exigencias y creo que ahí es donde vienen las resistencias. Doctora Jacqueline Pechard, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mesa Cuadrada. Luis Carlos, Pepe Verónica, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su acompañamiento. Hasta la próxima.